Hola a todos. Yo quería preguntarle a la nutricionista cuál es la importancia de la actividad física, cómo la actividad física modifica la dieta de una paciente o en qué le contribuye en el balance de su dieta o en la microbiota intestinal, porque nosotros las mandamos a hacer actividad física, a caminar, pero bueno, con una recomendación por ahí antigua, ¿no? No sé, está cambiando la cosa. Em, Creo que por lo menos el hecho de recomendarles que hagan algo ya es suficiente. No es suficiente, pero que es un paso enorme. Hoy no se ve tanto por el desgaste calórico de la actividad física, sino de cómo esa actividad física, más que nada de musculación, de actuar sobre fuerza, actividad física de fuerza, va a generar mayores receptores de insulina, va a generar una mejor modulación de sus niveles de glucemia, con lo cual una actividad física indicada por el lado de la musculación, más allá de lo aeróbico, va a ser fundamental. Igualmente lo aeróbico va a generar mayor biogénesis mitocondrial, con lo cual las dos cosas tienen que estar. Obviamente que cantidad, tiempo y todo va a ser personalizado, pero creo que tenemos que seguir indicando la actividad de musculación por esta cuestión. Gracias. Bueno, yo también quiero referirme, hacer hincapié en la charla. Principalmente quiero felicitar a Rocío, que nos preguntó qué dieta queríamos nosotros. Así que, bueno, también tiene en cuenta. Quería hacer hincapié en la importancia esto de la microbiota intestinal. Hace 2 años en el Congreso de Saegre, a mí me llamó la atención cuando hubo un evento donde estaba Cecilia y hablaban sobre la importancia de la microbiota intestinal y estaban psiquiatras y gastroenterólogos hablando sobre la implementación de los probióticos y mejorando esta inflamación intestinal podían mejorar la depresión en pacientes. Y nosotros los reproductólogos tenemos como otra herramienta en esto de la microbiota intestinal, porque nos puede dar una solución para esas pacientes que no se embarazan, con fallas de implantación, que vienen con tratamientos fallidos, con buenos embriones, endometrios excelentes y no. Y en un momento la inmunología era no nos gustaba o le decíamos, bueno, pero últimamente ha tomado una relevancia, se ha hablado en el Congreso Americano el año pasado y últimamente se habla desde la inmunología la importancia de la microbiota intestinal como causa de la autoinmunidad. Y estas pacientes, yo he tenido la posibilidad de trabajar en forma conjunta con la doctora Gabriela Gutiérrez, a quien le envío pacientes, y estas pacientes que han tenido tratamientos fallidos con estos embriones, como les decía antes, y buscando ciertos parámetros como de inflamación, como decía Cecilia, de síndromes metabólicos o autoinmunidad, ella les hace un screening de esta autoinmunidad, les da una dieta específica y ahora se agregó el estudio de endometrio, que esta tarde se va a hablar de la biopsia, ¿no es cierto? Y tenemos un estudio un poquito más complejo y le podemos dar otra herramienta más para que la paciente, haciendo estas dietas más específicas, mejorando con actividad física y con este aporte de la genética, podemos darle en estos embarazos, en estas pacientes que yo le he enviado a esta doctora, después de un tratamiento por lo menos de 3 meses, se ha logrado el embarazo. O sea que, bueno, hay que darle crédito a esta microbiota intestinal. Ya que estamos, realmente en oncología también revolucionó todo esto de la microbiota. Hace 2 años en el Congreso Americano se premió un trabajo presentado sobre microbiota intestinal y realmente hay que empezar a abrirse un poco más y abrir la cabeza, porque es verdad, antes mucho no le dábamos bolilla y la verdad es que es muy interesante todo lo que surgió con la generación de inmunoterapia y de un montón de alternativas a los tratamientos que nosotros conocíamos actualmente. Bueno, no sé si quieren hablar algo o si tienen alguna duda sobre lo que es oncofertilidad en especial. Yo lo que les puedo contar es la experiencia que nosotros tenemos con las pacientes.
la verdad es que tenemos cada vez más pacientes más jóvenes que nos vienen a consultar, sobre todo tumores ginecológicos, mama, ovario, tumores borderline, que también hemos tenido varios. Por ahí 3 cosas a tener en cuenta que son las más importantes y que creo que es lo que nos va a ayudar a todos es, primero, la derivación rápida de los oncólogos hacia los especialistas en fertilidad. La verdad es que la primera consulta suele ser una consulta mucho más complicada. La paciente viene con mucha angustia por el diagnóstico, con un montón de estudios que le tenemos que pedir por ahí nosotros. Y además, en todo esto, le tenemos que plantear lo de la preservación de fertilidad, porque la verdad es que son pacientes jóvenes, los tratamientos han mejorado muchísimo, los porcentajes de curación y de sobrevida. Hay que hacer que Ay, perdón. Y bueno, eso como primero. Después, el trabajo multidisciplinario. No son pacientes que se puedan manejar solos, ni los oncólogos, ni los ginecólogos, ni los mastólogos, ni los especialistas en fertilidad. Tenemos que estar en contacto constante. Y otra cosa que no es menor es tratar, que es lo más difícil, de no generar falsas expectativas en las pacientes. Entonces tienen que ser pacientes bien seleccionadas. No toda paciente joven con cáncer tiene que hacer preservación, no es así. Y la verdad es que es algo que tenemos que hablar y charlar con los pacientes y con la familia también. Pero bueno, no sé si... Yo quería hacer algún comentario sobre el asesoramiento genético, porque la verdad es que como reproductólogos nos encontramos en un terreno que no es nuevo, pero que cada vez abre posibilidades de estudios diagnósticos nuevos. Y más allá del tema donantes, que por ahí lo vamos a tratar a la tarde y que está más charlado, esto nos está abordando a los pacientes, no solamente a los donantes, a las parejas, como dijo el doctor. Entonces, hoy contamos con una batería de estudios de portadores y un montón de pacientes que vienen al consultorio que a veces, como dijo la doctora Crespo, manifiestan la inquietud o tienen una etnia específica y para nosotros es más sencillo, pero no es la mayoría. La mayoría no manifiesta la inquietud y se encuentran con Google o la sala de espera, el lugar donde uno está atendiendo, que le ofrecen estudios de portadores. Entonces entran al consultorio ya preguntando qué es esto, a mí me sirve, a mí no me sirve, y para nosotros es muy compleja la respuesta, ¿no? Es más fácil mandarlo al genetista y decirle, bueno, pidan consulta con el genetista y que el genetista lo asesore, y creo que al genetista también lo desborda esta oferta de estudios de mutaciones recesivas, de paneles de mutaciones recesivas. Entonces, ¿hasta dónde nosotros le introducimos la inquietud a los pacientes y generamos todo este mundo de estudios que después alguien les tiene que dar una respuesta y donde siguen existiendo riesgos residuales y no cerramos nunca el tema? Me parece que en esto estamos metiéndonos en problemas nosotros solos. Quiero preguntarle a la licenciada Cecilia Ponce cuáles son los alimentos ricos en energía para las mitocondrias, cuando vos dijiste los energéticos. Nombré nada más el tema de la biogénesis mitocondrial simplemente porque ahora está bastante de moda. De moda está mal dicho porque en realidad son prácticas milenarias, pero hacer los ayunos intermitentes que quizás escucharon porque ahora está en boga, eso lo que va a actuar principalmente de acuerdo a la cantidad de horas que uno hace ayuno, pero que es una estrategia totalmente posible hacer 12 o 14 horas de ayunos, que simplemente es cenar temprano y desayunar un poquito más tarde, pero más después eso simplemente son 12, quizás 14 horas, pero a partir de 16 horas se empieza a generar mayor biogénesis. Entonces, son, por ejemplo, el tema de los ayunos. Otra cosa sería ciertos ácidos grasos. Hay ácidos grasos que llaman TCM, que son de triglicéridos de cadena mediana, que son directamente energía para la mitocondria. Se consumen, son suplementos, se compran, se pueden utilizar en bebidas y que van a dar directamente energía, directamente celular, sin toda la cadena oxidativa de los hidratos de carbono, sin la oxidación celular que eso conlleva y mayor estrés oxidativo. Entonces hay ciertas cositas que se pueden ir haciendo como estrategias para generar mayor biogénesis. Igualmente el mayor factor va a ser la actividad física aeróbica, eso fundamental. Pero los ácidos grasos y los ayunos intermitentes funcionan también de esa manera. Gracias.
Quiero volver sobre los comentarios de Adriana Gravia, la doctora Gravia, porque quedó así como un poco sin respuesta a lo que planteaste, y yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Y el consenso SAMER define esta situación de qué pasa con los estudios preconcepcionales en población sana y en pacientes infértiles, y dice que no hay obligación de pedirlos. Así que me parece que esto también fue muy discutido y estamos de acuerdo en que no hay obligación de pedirlos. Sí, el cariotipo es un estudio que consensuamos en el 2017, que es recomendable, no es obligatorio, pero es una recomendación de la Sociedad Argentina, pedir el cariotipo en los pacientes infértiles por las potenciales patologías que puedan existir. Sin embargo, si este cariotipo demora 6 meses, como sucede con algunos pacientes, podemos empezar el primer tratamiento aún sin tener el resultado de ese cariotipo. Eso lo dice el consenso. Pero no estamos obligados a pedir los estudios de mutaciones. Hoy asistimos a una realidad que es que la industria y la genómica entran a la casa del paciente, ¿no?, directamente por internet, y no, esto no se lo planteamos nosotros. De manera que coincido totalmente con lo que has dicho, Adriana. No estamos obligados a pedirlos, pero sí estamos obligados a informar. Y cuando uno informa, viene la contrarrespuesta y uno se va metiendo en el asesoramiento. Y el asesoramiento es complejo, por esto de los riesgos y los riesgos residuales. Entonces, cuando uno ya abre el tema, no está obligado, pero está dirigido. Y hay un tema económico por detrás, o sea, no es tan sencillo tampoco. Y tampoco nos termina de resolver todas las patologías del paciente, ni le va a dar por ahí otra expectativa con respecto al pronóstico reproductivo, ¿no? Absolutamente, pero nuestra responsabilidad se delimita en el consentimiento, en la información y en el consentimiento. O sea, ahí podemos cerrar el circuito de la responsabilidad. O sea, que debería figurar en los consentimientos que existen estos estudios, que se le informa al paciente que existen todos estos los estudios. pacientes que entran a un tratamiento de baja, media o alta complejidad firman un consentimiento, digamos, habíamos consensuado que firman un consentimiento de genética donde con esa información se cierra el circuito de la información, lo cual hasta ahí llegamos con el consenso. Gracias, Doc. Una cosita sola, acerca de lo que dice la doctora. Nosotros incorporamos hace un año, por suerte, una doctora que se formó con la doctora Petracci, y una genetista excelente, en la cual cuando hace la primera consulta la pareja, una de las primeras consultas es con la genetista. Y la genetista le explica absolutamente todos los estudios que puede haber, tener posibilidades, y le hace firmar un consentimiento informado, como dice la doctora, donde ella tiene el conocimiento de que en este centro tenemos el alcance de realizar todos estos estudios. Obviamente que no se lo están vendiendo, sino se los están explicando, y de esa manera, cuando regresa al ginecólogo, es más fácil de dialogar, y ya hay cosas que ya lo entendieron. Porque es cierto, lo de los paneles, nosotros también empezamos emocionados al principio con los paneles, solicitando, y después cuando venían patologías no sabíamos si estaban enfermos, si había que mandarlo al cardiólogo porque tenía una miocardiopatía. Nos complicaba mucho la vida, y aparte, obviamente, un paciente que viene a consultar por fertilidad, le decimos que tiene un gen y después para explicarle que no está enfermo. Y algunos genes sí pueden producir enfermedad, que después lo aprendimos con los genetistas. Entonces, es tan difícil abrirse una caja de Pandora tan grande que después no sabes cómo manejarlo. Yo cuando le pregunté recién a la doctora, la pregunta era en cuanto a las donantes, porque nosotros somos responsables. Y para el paciente, doctor, usted me dio ese óvulo que estaba mal. Entonces, si realmente cuáles son los estudios que uno debería tener. Nosotros personalmente hacemos fibrosis quística, atrofia medular espinal, y fragilidad del X con el cariotipo. Pero bueno, esa es la conducta que tiene nuestro centro. Otros centros prefieren estudiar al marido o pedir estos estudios al marido, y en caso de que sea positivo en algunos de ellos, entonces solicitárselo a la donante. Pero bueno, eso también es un tema que en algún momento, y con los costos que estamos manejando hoy, también vamos a tener que definirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los pacientes, aunque no sean donantes, sean pacientes nuestros, que igual tenemos responsabilidad porque dicen el estudio es accesible, o sea, no es accesible económicamente, está disponible y usted no me informó. Entonces ahora hay que atajarse primero y decir,
Bueno, hay que dar toda esta información y tienen que entenderla y firmar, como dice la doctora, de que se las estamos brindando la información. Después que ellos decidan lo que quieren hacer con lo que existe, pero si existe hay que informar que existen. Ese es el tema. Y no sabemos, tampoco estamos convencidos de que sirvan, pero... Yo quería hacerle una consulta a la especialista en oncología. Algo que comentó me pareció interesante, que es no todas las pacientes en edad fértil tienen indicación de criopreservar óvulos o guardar óvulos. Y muchas veces... Un diagnóstico oncológico. Sí, sí. Quizás muchas veces yo he hecho tratamientos de criopreservación de la fertilidad cuando viene la paciente con una urgencia, con un portacat, con 30 años, HER2/neu negativo, receptores positivos, centinela positivo, y uno se empieza a preguntar, un lobulillar quizás de mama, o estoy hablando de mama, perdón, no me está especificando. Y uno se pregunta, ¿no? Este paciente fue asesorado, sabe el pronóstico, sabe la sobrevida a 5 años. ¿Estoy haciendo bien? Estás haciendo bien en preguntártelo. Sí, en realidad muchas veces, te digo lo que por ahí nos pasa a nosotros los oncólogos. Viene la chica joven de 20 y pico de años con el novio o la pareja, la familia, todos preocupados por el diagnóstico, pero además porque joven, no tiene hijos y estaban buscando un embarazo. Entonces por ahí uno medio como que se asusta y dice, bueno, se la pateo al especialista en fertilidad y se la mando. Y la verdad es que no está bien que hagamos eso, eso es la crítica, ¿no? Autocrítica. Por eso yo hablaba tanto del equipo multidisciplinario. Tener al psicooncólogo ahí a mano, charlar los pacientes en Ateneo. No todas las pacientes tienen que hacer la preservación. Y hay que explicarles esto de la sobrevida a las pacientes, y por ahí no en la primera consulta, pero en la segunda, en la tercera, explicárselo a ella y a la familia también. Porque la verdad es que esto que yo te decía, de no generar falsas expectativas, ¿qué pasa después con esos óvulos? Tengo una contrarrespuesta chiquitita a eso también, que es, muchas veces nos hemos preguntado en los Ateneos o cuando charlamos de algunos casos que nos impactan, porque suelen impactar así como a la familia, a nosotros también. No estamos acostumbrados a eso. Es una rama que nos toca desde hace poco tiempo relativamente. Y es esos óvulos que quedan o no, bueno, como son gametas, se pueden destruir, no hay problema, en ese sentido legal no habría problema, pero ¿hay indicación de hacerle un estudio genético? Y yo generalmente sí lo recomiendo. Sí. A ver, es muy complejo y está muy verde todo esto también en el país. O sea, no es algo que... a ver, cuando ustedes hablan de consensos, la Sociedad Argentina de Oncología tiene un consenso, pero la verdad es que no es muy amplio y es todo muy incipiente. La verdad es que lo que hay que hacer es charlarlo, hablarlo y informarle a la paciente todas las posibilidades. Porque la verdad es que uno no le puede asegurar a la paciente que esos óvulos estén sanos o no. Ni hablar de, por ejemplo, ahora con las pacientes BRCA mutadas. Por ahí nosotros tenemos una paciente y después al año la prima tuvo un cáncer de mama y la tía a los 2 años un cáncer de ovario. Bueno, ahí te empezás a preguntar esto, ¿no será una familia con BRCA mutado? ¿Qué sé yo? Y las empezás a estudiar. ¿Y qué pasó si esa paciente preservó? O sea, es todo muy complejo. Pero bueno, es lo que tenemos. Sí, un pequeño aporte. Cuando decías este concepto oncológico, nosotros que hemos hecho mucha oncología, en las nuevas publicaciones científicas se está cuestionando el enunciado preservación de la fertilidad. Porque ¿cómo podemos asegurar que estamos preservando la fertilidad? Se está recomendando hablar de vitrificación de ovocitos. Entonces, a lo mejor tenemos que repreguntarnos en las pacientes oncológicas para no generar una falsa expectativa. Yo creo que sí, que hay que hablar más de vitrificación que de preservación. El segundo concepto es que en nuestra experiencia y en el de gente muy valiosa en el país que hace mucha oncología y preservación, los resultados en términos de número de ovocitos no son satisfactorios. O sea, llama la atención que son pacientes que probablemente estén en un estado inmunitario
complicado, comprometido, por lo cual no tenemos un alto número de ovocitos como para asegurarle a una señora de 40 que está preservando la fertilidad. No tengo claro el tema, o sea, tengo muy claro lo oncológico, pero no tengo claro si esa esperanza que uno le genera con el proceso, bueno, le mejora la expectativa de vida. Eso no lo puedo responder. Pero creo que sí, que hay pros y contras, ¿no? y cons en el tema de la vitrificación de ovocitos en pacientes oncológicas y nos queda mucho por avanzar. Lo otro que coincido plenamente, y creo que es una iniciativa que nos tenemos que proponer y que no nos sale, debo admitir que no nos sale, es que yo creo que el paciente para vitrificación, la paciente para vitri de ovo oncológica, no se debe derivar al centro de fertilidad. Creo que hay que trabajar, como vos muy bien decías, en equipos multidisciplinarios, pero que gestionemos los procesos, los equipos, y no el paciente. Me parece que fallamos y no podemos avanzar en general protocolos de gestión del paciente. Me gustaría conocer tu opinión. Totalmente de acuerdo, sí. Por eso yo les decía que es como muy incipiente todo y recién estamos empezando. En cuanto a los bajos resultados, de hecho con Paola tuvimos una paciente hace poquito, nos suele pasar eso. Son pacientes que por ahí no tenemos los resultados óptimos, pero del otro lado, lo que ella planteaba hoy recién es, la paciente viene con la pregunta de, bueno, yo sé que tengo la opción de ir a consultar a un especialista y antes de empezar el tratamiento, y bueno, uno tiene que ofrecérselo, pero también tiene que explicarle que por ahí no tenemos los resultados que esperan. Y ese tiempo, sobre todo en cáncer de mama muchas veces, es muy valioso el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Entonces son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de derivar a la paciente. Es así. Bueno, agradecemos los valiosos aportes de la doctora Sanzano, de la Agnaleta y Gravia, así como también de la licenciada Ponce y de la doctora Crespo. Bueno, y los invitamos a un pequeño descanso y bueno, y continuamos por la tarde. ¿Sí?